Buenas noches, buenas noches. No, parece. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Hola, licenciado. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, Buenas noches también para usted. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Licenciado, Buenas noches, licenciado. No, se acaba de venir. Muy fíjese que buenas se le noches. escucha algo lejos. ¿Verdad que sí? Fíjese que estoy dándome cuenta ahora. ¿Será que mejoró no sé si se mejoró la... Solo un poco. Permítanme ver un poquito. Voy a tratar de arreglar eso. Y ahorita estoy con ustedes. Ahorita ya se escuchaba mejor. Ah, muy bien. Ahorita termino de configurar y a lo mejor eso me permite. Vamos a ver. No creo que, no sé, tal vez ahí ya estaremos. Perdonen la... Pues aquí estamos otra vez en esta calurosa noche de lunes. Fíjense ya como vamos a llegar en un abrir y cerrar de ojos casi a la mitad del mes, hoy 11 de septiembre. Y les decía la semana pasada, a finales de la semana pasada, que escuché una conversación el otro día acerca de la programación de los segundos parciales que más o menos iban a estar programados a partir del 5 de octubre, que nos deja un poquito limitados. Entonces estoy preparando un ejercicio de identificar unos determinados problemas para que les sirvan a ustedes de preparación en plan lectura, así poder dirigir su lectura, pero concretamente se los voy a dar el miércoles, se los voy a dejar también escrito a través del Classroom el ejercicio, y ese no me van a tener que dar ningún tipo de entrega de informe o que me manden algo para ver si está bueno o malo, o que yo, la manera de va a ser un trabajo, pero el trabajo es imponerse, es leer, es tratar de resolver esos problemas muy sencillos que por años también en otras ocasiones, en años anteriores, también se los he dejado a los compañeros que han tenido la oportunidad de estar conmigo, y pues más o menos para eso sirve, para entrenarse y así poder evacuar una serie de unos casos similares que de repente pongo yo para poder medir si el estudiante se aplicó a la lectura dirigida o no. Eso es todo, pero el miércoles se lo doy. Esa serie tendría un valor de unos, si ponete, hiciera unas 5 preguntas, no sé, no, unas 5, no, tal vez unas 10, pero valdría la serie tal vez unos 15 puntos, para que el resto, pues así a pulso, a vivir o a morir, el estudiante lo saque, porque fíjense, yo le prefiero así, porque de esa forma, miren, dejar trabajos que uno califique es muy subjetivo. Entonces, mejor a través de una serie, así ya ves tú que las preguntas y las respuestas nos vienen a nosotros en el formulario de Google, y entonces ahí se califica y no tenemos nosotros una incidencia en nuestra opinión para valorar un trabajo, si se hizo o no se hizo. La cuestión es que el que haya trabajado va a poder evacuar con éxito esas preguntas. Esa es la cuestión. Dicho esto, por favor, como esta es la sección G, creo que nosotros ya habíamos pasado por las fórmulas, estábamos ¿en qué? En el juicio, en el procedimiento formulario, ¿verdad? Habíamos llegado a eso. Así es, licenciado. Y al llegar al procedimiento formulario, empezamos a ver las fórmulas. O no, ahorita pueden ver mi escritorio, ¿verdad? Les voy a decir. ¿Cuál sería? Todas las abrí menos ese.
Vamos a ver, por aquí creo que tenía el procedimiento formulario. Este no es, esta es la etapa in iure, de la jurisdicción del pretor. Déjame ver. Aquí las fórmulas. Ya les quería preguntar si ya vimos, por ejemplo, esto de las fórmulas. Vamos a ver, aquí. Solo vimos 3, licenciado. Solo vemos Sí, solo 3, licenciado. Pero vimos, ¿cómo así que 3? Solo 3 3 diapositivas. diapositivas. Ah, o sea que vimos esto de la etapa in iure. Ujú. Y luego pasamos a la segunda etapa, que es apud iudicem, que es básicamente para esto, ¿verdad? Y luego esta, el Exacto. procedimiento por fórmula, ¿verdad? Entonces aquí vamos a quedarnos. Entonces aquí, muchas gracias por la observación. Estamos en que la fórmula era esa pequeña, o esas pequeñas oraciones en que básicamente se ponían de acuerdo las dos partes, pero guiadas por el pretor, y entonces como a través de esa pequeña fórmula que hemos visto, si requiere regresamos, el concepto de fórmula la vamos a ver a continuación, que es este. Entonces ahí sí ya vamos a entender que la fórmula, aquí dice que es una frase, pero es más que una frase escrita porque es toda una instrucción, así que no es una frase. Frase le ponen ahí los libros, a ver por qué, por la traducción tal vez que hay de los textos al castellano. Me refiero a la traducción que hacen los que publican eh, los textos para América Latina, pero le pusieron así frase escrita, pero en realidad era un conjunto de oraciones que daba todo un sentido para instruir al juez en la forma de dictar su sentencia. Aquí lo vamos a ver entonces, porque las fórmulas, para entenderlo, el papel ese, no sé en qué material en realidad utilizaban ellos para escribir, sobre el cual escribían, no sé si era un papel o de qué calidad era, pero lo que es cierto es que ese escrito tenía una estructura. Ese escrito, aparte de dar el nombre del juez que iba a conocer, de tener los nombres de las partes que iban a estar en el juicio, también tenía obviamente la materia del litigio, la litis, y el nombre del juez. Porque esos nombres en un listado los tenía el pretor, tenía los nombres de los jurisprudentes que estaban disponibles o que podían llevar un determinado proceso. Ahí estaban en el edicto del pretor, lo vamos a ver más adelante. Entre todos esos estaban los nombres de los jueces que podían conocer. Pero al llegar a la fórmula, porque digamos, todo el papelito tenía sus partes, pero al llegar a la parte esta de la fórmula, entonces vamos a ver que la fórmula esa, la que tenía la instrucción, tenía una estructura similar a la que, mira tú, porque tiene hipótesis, la fórmula, el escrito ese contiene una hipótesis y la consecuencia que se sigue si queda demostrada esa hipótesis. Es básicamente el mismo razonamiento lógico que sucede con la norma jurídica. Recuérdense que de sus clases de introducción al derecho, que la norma jurídica también tiene esa división. La norma jurídica, recuerden que tiene un supuesto jurídico, creo que así se determina, un supuesto jurídico, y una consecuencia de derecho. Así, por ejemplo, si nosotros en en el clásico ejemplo de una norma jurídica, por ejemplo, penal, nosotros podríamos ver la estructura de esa norma que es la del homicidio. Y te darías cuenta tú que el artículo diría, comete homicidio quien diere muerte a otra persona.
Entonces esa es una hipótesis, es un supuesto de derecho, según la teoría jurídica, ¿verdad? El estudio de las ciencias jurídicas nos diría a nosotros que eso es el supuesto jurídico de la norma. Es una hipótesis en realidad. Comete homicidio quien diere muerte a otra persona. Punto. Entonces después sigue el supuesto jurídico es ese y después sigue la consecuencia de derecho, diría ahí, como dice el artículo ese del homicidio. Al homicida se le impondrá una sanción de cárcel de 15 a 50 años, por ejemplo. Ahora no me recuerdo exactamente cómo es, pero la sentencia, pero esa es la consecuencia. Pues las fórmulas tenían básicamente una estructura parecida al mismo principio lógico. Una hipótesis y su consecuencia, si se probaba o quedaba demostrada la hipótesis o si no quedaba demostrada. Para cada una de las dos opciones había entonces una determinada consecuencia. Como dice, si se prueba, se condena. Quiere decir aquí, si no se prueba, se absuelve. Y entonces, ¿qué es lo que se prueba? La hipótesis. Y eso va de acuerdo a la lógica de los procesos jurídicos, porque de la misma manera lo dispone nuestra ley procesal civil y mercantil. Cuando nosotros vemos establecido en una parte, no me recuerdo el artículo ahorita, que dice, quien pretende algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. No me recuerdo si es el artículo 98 o algo así. Pero esa es la situación. Si se prueba, se condena. Si no se prueba, se absuelve. Pero date cuenta cómo la estructura de estas fórmulas tienen un principio lógico similar al de la norma jurídica. Ahora bien, estas eran solo fórmulas que se inventaron para poder hacer más dinámico el juicio. Así, por ejemplo, podría ser la parte conducente de la fórmula. Aquí hay unos ejemplos nada más. Si resulta que el actor es propietario, tu juez condena al demandado a pagar lo que la cosa vale. Si no resulta que es propietario, ¿verdad? Absuelve. Esa es la fórmula que llevaría implícito ahí el papelito ese, la instrucción del juez. Las partes llegaban entonces, el actor y el demandado, guiados por el pretor a elegir esta fórmula, porque lo que va a pasar, después lo vamos a ver, que para cada relación jurídica iba a existir ya una fórmula, de tal suerte que tenían un catálogo ellos de fórmulas para poder elegir porque las situaciones jurídicas en las relaciones entre particulares se repiten constantemente. O sea, siempre ha habido gente que presta dinero, por ejemplo, y ha habido siempre gente que no paga los préstamos que se le dan. Entonces, ¿qué es lo que surge de eso? Que va a haber un interés de algún acreedor de recuperar su dinero. Y como claro que no puede ir porque nada se saca con ir a matar al otro sujeto que le debía. Y lo que quiere es recuperar su capital. Ese tipo de relaciones siempre se dan. Lo mismo que ha pasado toda la vida también con los ocupas. Esta gente que se mete a alquilar como arrendatario de un inmueble y después no quiere salir. Y claro, el dueño del inmueble le quiere fuera, porque ya no tiene contrato, porque no pagó, lo que fuera. Entonces siempre hay las mismas relaciones y así se fueron ocupando los romanos de poner aquí en su Ius Civili, en todas sus estructuras dentro del edicto del pretor, ya las relaciones, una serie de fórmulas para que las partes guiadas por el pretor pudieran escoger la que se adaptara a su situación. Entonces, siguiendo, por ejemplo, podría existir otra. Si resulta que
compró una mercancía. Tu juez condena a que pague una cantidad de dinero equivalente al interés del actor, en que hubiera pagado oportunamente el precio. Si no resulta que la compró, entonces absuelve. Así, es sencillo. Si resulta que el demandado, ¿verdad?, debe 1000 sestercios, en la época republicana ellos tenían esta moneda, sestercios, en Roma. Por eso aparece ahí, sestercios era la moneda. Si resulta que debe 1000 sestercios, tu juez condena a que los pague. Si no resulta que los debe, pues se absuelve. De tal suerte que, como lee esto aquí, gracias a la fórmula, el juez que la recibe sabía exactamente lo que tenía que averiguar, que juzgar. Y esto es si se comprueba o no la hipótesis planteada. Y también sabía, por supuesto, por virtud de la fórmula, porque ahí está la instrucción, a qué podía condenar. Y por eso es que los juicios obviamente se hicieron más rápidos, hubo más agilidad en el proceso. Ahora esto es lo que te decía, mira tú este título, tipicidad de las fórmulas. ¿Qué quiere decir esto de la tipicidad de las fórmulas? Era precisamente lo que te trataba de explicar antes, un poquito me anticipé al decir que para cada relación jurídica existía ya una fórmula que se sugería. Esa fórmula pues lo había aconsejado la experiencia y entonces estaba redactada ahí en el catálogo, digamos. Había un catálogo, una lista que tenía el pretor y entonces la gente las escogía. Es esto. Por eso, típico, cuando hablamos de tipicidad, algo típico es algo que ya está regulado, es algo que ya existe en un catálogo, ya está considerado un objeto, una situación X, ya está catalogada, ya está considerada en un determinado sitio, en un determinado listado, ya existe un catálogo, pues, en el que se puede evidenciar un objeto o una situación X. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un contrato típico, nosotros podríamos decir que un contrato típico del derecho civil guatemalteco es el contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque el arrendamiento ya está dentro del catálogo de contratos que regula el Código Civil. Y el contrato de compra-venta es otro contrato típico, ¿verdad? Ya está ahí catalogado. Entonces, lo mismo pasa también con los delitos, por ejemplo, los tipos delictivos, así le llaman, el tipo penal. Es un determinado, una determinada situación jurídica que tutela a un bien jurídico específico. Así, por ejemplo, el hurto es un delito tipificado o típico de la legislación penal. Ya está ahí catalogado el hurto, está catalogado el robo, es típico, se dice que son típicos. Por eso ya existen, pues, ya están considerados dentro del catálogo. Y por lo contrario, entonces, atípica es una situación que no esté, cuando se dice es una cuestión atípica, es porque todavía no existe en el catálogo legal o en un cuerpo jurídico específico esa relación o esa figura jurídica, esa figura legal, no existe. Entonces dice es atípico. Como bien pasa con esto de las tipicidades, entonces de las fórmulas, a eso se refiere. Habían relaciones, como te explicaba, que constantemente se repiten por el
por imperio de la naturaleza misma del ser humano y de la sociedad humana, de las relaciones entre los particulares, siempre se da las mismas, por ejemplo, compraventa, transacciones. Siempre ha habido transacciones y siempre ha habido alguien que da y alguien que recibe que da un bien y recibe a cambio otro bien, o que hace una prestación a cambio de un bien jurídico diferente, como podría ser el dinero, que uno presta servicios a cambio de un dinero. Esas son cosas que siempre ya son típicas de la forma de vivir del ser humano, de la sociedad. Entonces, igual se fue dando que los romanos, con buen criterio, fueron identificando estas situaciones que se daban y ya pues, sobre todo en las relaciones entre particulares, se dieron cuenta a través de tanto de tanta jurisprudencia, que se repetían las mismas relaciones jurídicas. Así que fueron inventando una fórmula para cada una de esas situaciones. Así, por ejemplo, existía una fórmula para que el propietario exigiera una cosa suya de quien la posee. Existía otra para que quien prestó una cantidad de dinero exija que se le devuelva una cantidad igual. Otra fórmula para que el vendedor pudiera exigir el precio del artículo que vendió. Otra fórmula para que el comprador pudiera exigir la mercancía, si no se la habían dado. Y así para cada relación. Entonces hay una fórmula. Se dice típica porque ya está considerada en el catálogo que tenía el pretor, y regularmente eso estaba en el edicto del pretor. Entonces, claro que las posiciones de las partes sirven, cuando dice aquí, para cada relación jurídica, conocer la fórmula de la acción correspondiente. ¿Qué quiere decir la posición que tienen las partes en la relación jurídica? Bueno, porque, digamos, es una cosa muy sencilla, que en esta fórmula, el propietario de quien la posee, ¿cuál es la posición jurídica del propietario? Es el actor. Y quien la posee legítimamente va a ser el demandado. Igual pasa en cada una de esas. Existe otra fórmula para el que prestó una cantidad de dinero. ¿Cuál es la posición jurídica de él en una relación? Vas a tener que ser él el acreedor, pero como acreedor, al momento de comparecer a juicio, ¿qué va a ser? El actor, ¿verdad? Y el otro va a ser el deudor, al que se le está exigiendo la cantidad, pero en el juicio, ¿qué va a ser? El demandado. A eso se refiere este tipo de cosas. No es mucho misterio, como ves. Pero lo que es importante identificar es que cuando se habla de tipicidad de las fórmulas, se refiere a que ya están catalogadas las relaciones, ya esas fórmulas estaban pues listadas para atender situaciones que se daban en la vida práctica para los romanos. Ahí ya los tenía el pretor en su catálogo como dice aquí, las fórmulas ya estaban publicadas en el edicto del pretor. ¿Qué edicto del pretor es este? Evidentemente es el edicto perpetuo, porque ese es en el que estaban todos los requisitos de cómo se iban a ventilar los juicios durante toda la gestión de este magistrado pretor. Ahí estaba cómo comparecer a juicio, cómo representarse, esta situación, la fórmula que podían escoger, el listado de los jueces también para poder elegir al que correspondiera, etcétera. Así que en el edicto del pretor ya estaban publicadas, por eso se dice que son típicas.
De modo que quien quería ejercitar una acción diferente, suponete que le daban vuelta ahí a todo el edicto del pretor y no encontraba el actor que dijera, no, es que esto es nuevo, hombre, no hay, pues tendría que hacer su trabajo de tratar de convencer al pretor de que le diera una nueva acción o una nueva fórmula. Dar una acción para una fórmula nueva es la cosa. Tratarla de ubicar en alguna acción de la ley para darle una nueva fórmula. Esto es una situación, pero porque las fórmulas podían ser modificadas en realidad. Las fórmulas ya son típicas, ya están publicadas, es verdad, pero no quiere decir que sean palabra de Dios o una palabra de rey. Podían ser modificadas para un caso concreto. Así, te pongo este ejemplo. Si un propietario quiere reclamar que el poseedor le restituya una cosa, y por cierto, el poseedor puede decir que esa cosa es de él. Entonces el actor y el demandado podrían convenir en una fórmula en la que se dijera: si resulta que el actor es propietario, a no ser que el demandado haya adquirido la propiedad, tu juez condena a lo que la cosa vale, si no absuelve. Porque claro, pudiera ser que en una situación real de la vida, el actor pudiera identificar, como te decía en el ejemplo del caballo, que él era dueño de un caballo y entonces le habían dicho que ese caballo lo tenía un vecino allá por la esquina a unos 800 metros. Ahí está la casa del vecino fulano de tal y él tiene el caballo. Pero ya podría decir, al momento de tratar de esclarecer esto ante el pretor, podría decir el poseedor, ese vecino, ¿verdad? No, miren, es que ese caballo es cierto, es el que él dice, pero yo lo compré de buena fe, aquí tengo el recibo, me lo vendió un tercero. ¿Eh? Entonces, yo, la verdad es que el caballo es mío, como dice aquí, ¿verdad? Porque el poseedor podría decir que es suyo, ni modo si pagó un dinero. Entonces, para eso, pues tendría que poner esta modificación, a no ser que el demandado haya adquirido la propiedad. De esto, las fórmulas tenían, vamos a ver su estructura, porque ya vimos en principio que las fórmulas tienen una hipótesis y que tienen también una consecuencia a seguir si se prueba o no se prueba la hipótesis. Pero claro que esa es la estructura general, hipótesis y consecuencia, pero en realidad las fórmulas tienen, las partes de la fórmula tienen sus propios nombres que le da el procedimiento el procedimiento formulario. Recordate que dijimos que ahora en el procedimiento formulario iban a estar nominados o denominados con sus nombres, las etapas del juicio, por ejemplo, y también los elementos. Así podemos ver entre los elementos y diligencias que ya son nominadas, que las fórmulas tienen sus partes. En esencia, la fórmula tiene, ¿qué dijimos? Una hipótesis y una consecuencia. Y es verdad, pero ya al denominarlo, vamos a ver aquí cómo se llaman esas partes. Porque, date cuenta tú, todas tienen al menos las dos partes esenciales. Como te decía, la que contiene la hipótesis, pero ahora mira, esa parte que contiene la hipótesis tiene un nombre, como puedes darte cuenta aquí. ¿Cómo se llama? La intentio. Y no tiene traducción, así tenemos que identificarlo. Cuando yo les pregunte, no parte de la fórmula, parte de la fórmula que contiene la hipótesis que el actor debe probar. Apuro tú, tienes que contestar tú la intentio. Así tiene, ¿verdad?
Podría ser que uno es la intención, pero la intentio es como se llama, así lo vamos a identificar. La intentio de la fórmula, entonces, es la parte que contiene la hipótesis que el actor debe probar. Es una parte esencial. La otra parte esencial es la que señala cómo debe fijarse la condena, que es lo que equivale a la consecuencia de haber probado o no la hipótesis. A esa parte se le llama la condenatio. ¿Qué es la condenatio? La parte de la fórmula que señala cómo debe fijarse la condena. Sí, está fácil porque condena condenatio, aunque no siempre se condenaba al pago, a veces se absolvía también, porque eso hay que decir. Muy bien, ya vimos las partes esenciales de la fórmula. Enumere las partes esenciales de la fórmula. Que me contestan la intentio y B, la condenatio. Muy bien, estamos aprendiendo entonces. Ahora fíjate, en algunas acciones, la intentio, la parte de la hipótesis, contiene otra parte, una subdivisión, en que el actor aclara la pretensión que tiene. Es la intentio, pero dentro de la intentio está esa parte que pretende aclarar la pretensión del actor. Para eso sirve, esta es la demonstratio. Con ella se aclara, como vamos a ver más adelante. Esa demonstratio aclara cuál es la pretensión del actor. Podría decirte, para que no nos enredemos mucho, en un crédito en el que ya se le pagó al actor una parte y al momento de demandar, obviamente solo va, él en la intentio dice, le presté 1,000 quetzales, pero ya de esos 1,000 solo me debe 400, porque yo eso es lo que quiero, solo que me pague los 400 que aún me debe, por decir algo. Entonces esa es la demonstratio. Y bueno, eso es que en algunas acciones la intentio contiene otra parte llamada la demonstratio, y en otras también la condenatio, la parte que tiene la condena, lleva acompañada una partecita que se llama adjudicatio, que le permite al juez hacer adjudicaciones de derecho a favor de las partes, porque ya está ahí considerada en la condenatio que se adjudique si se prueba o no se prueba la propiedad de una cosa, por ejemplo, de una vez se le conceda la adjudicación. En la condenatio va a estar que se absuelva, y que si no, que si se prueba, pues entonces se le haga adjudicación al nombre de aquel que resulte con la razón en el juicio. Vamos a ver entonces, además de esas partes ordinarias o esenciales, ¿cuáles serían las partes ordinarias o esenciales? La intentio, que contiene la hipótesis, y la condenatio, que señala cómo fijar la condena. Esas son las partes ordinarias o esenciales. Pero las fórmulas también pueden tener otras partes adicionales. Vamos a verlo, que se llaman la prescripción y la excepción. Eso lo vamos a ver un poquito adelante. Ahorita solo que voy a explicarles bien la primera parte esta, que es la intentio de la fórmula. Ya vimos que la intentio es la que contiene la hipótesis. La hipótesis que debe probar el actor. Así que esta intentio, ya particularizando, ya sabemos que indica el derecho que pretende el actor. Por ejemplo,
que es propietario, que se le debe una cantidad de dinero o que se le debe alguna otra cosa. Esto es entonces la intentio, la parte de la fórmula, la frase misma que escribieron ahí en la que se indica el derecho o que se pretende. Por eso se dice aquí en lo que vimos aquí que contiene la hipótesis. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, la condenatio ya explicamos un poquito más despacio, que es la parte en la que se manda al juez que se condene. Disculpe, retroceda una, por favor, disculpe. ¿Cómo no? Gracias. Esta. Esa. Ahí está, gracias. Muy bien. Entonces el intentio. Y la condenatio ya decíamos que es la parte en la que se manda al juez que condene. Por eso decimos aquí, voy a regresar, no tengan pena que ahorita voy a volver a poner esto. Aquí pusimos, ¿verdad? Fija la condenatio que señala cómo debe fijarse la condena. Pero aquí vemos ahora ya más detallado que se manda al juez que condene. Ahora aquí hay una situación importantísima que es pregunta de examen. Por eso ahí la he puesto como destacada. Porque en el procedimiento formulario, la condena siempre va a ser pecuniaria, ¿verdad? Nunca va a haber una condena que no sea en dinero. Siempre se va a tasar en dinero, no va a ser una cuestión de servicios o de castigo físico o de que se pague a través de bienes o de esa manera, ¿cómo se llama? Cuando en especie, no, siempre va a ser pecuniaria la condena. Siempre van a condenar a pagar una cantidad de dinero. Eso en el procedimiento formulario siempre va a ser así. De tal suerte que si el actor reclama que le paguen 1000 sestercios, aquí te subrayé que sestercios es porque esa era su moneda en la época clásica. Entonces, la condenatio le ordenará al juez a condenar a pagar esos 1000 sestercios. Parece una tontería lo que te digo, una cosa tan elemental, pero a mí lo que me interesa es que sepas tú que en el procedimiento formulario la condena es siempre pecuniaria. ¿Qué pasaría si reclama el actor algo que no es dinero? Como dice aquí, cuando lo que reclamaba el actor no es dinero, entonces ¿qué pasa? Que en la condenatio se le ordenaría al juez que determine cuánto dinero vale lo que el actor reclama. Y entonces así se le ordena que pague una cantidad similar, estimada. Entonces ahí le da ese litis estimatio y la condena a que pague esa cantidad. Porque el procedimiento formulario siempre lleva aparejada una condena en dinero. Cuando no se absuelve, entonces se condena y se va a condenar siempre a que la parte que pierde pague en dinero. Ahora, aquí viene la otra parte que decíamos, hay una parte que se llama la prescripción, que era las otras partes, les se recuerdan, voy a regresar un poquito aquí. Que además de estas partes ordinarias, que son la intentio y la condenatio, existen otras partes importantes de la fórmula que son la prescripción y la excepción. Así tenemos que lamentablemente identificarlas, pero vamos a referirnos prescripción, es prescripción. La prescripción. Pero ¿para qué servía la prescripción aquí en la fórmula? Servía para delimitar la pretensión del actor. La prescripción, esta prescripción, es una cláusula que se introduce a petición del actor
y que sirve para limitar el alcance de la pretensión. Fíjate, limita el alcance de la pretensión. Por ejemplo, cuando se reclama el pago de una deuda de 10,000 sestercios, se combinó en que se iba a pagar en 10 pagos mensuales, de los cuales solo han vencido los 3 primeros pagos. Entonces, el actor en la intentio se refiere a que la deuda originalmente era de 10,000 sestercios. Pero en la prescripción aclara que solo reclama los pagos que se hubieran vencido. Como solo han vencido 3, pues solo esos 3. Y de esa manera evita el riesgo de hacer una petición excesiva, porque eso tenía el derecho romano, había pérdida de acción. Es una situación que estaba considerada la pérdida del juicio por una petición excesiva. Y entonces la pérdida de acción por una petición excesiva la llevaba a perder también el juicio. Así que se hacía necesaria la prescripción. ¿Para qué sirve la prescripción? Es para delimitar, aquí le falta un espacio a esto, mira, o delimitación de la pretensión del actor, quiere decir. Entonces, la prescripción es una cláusula que se introduce a petición del actor y sirve para limitar el alcance de su prescripción. Muy bien, fíjate, de esto vamos a poner un ejercicio en el examen también. Y la excepción, que es la otra parte que pueden tener las fórmulas, la excepción es una cláusula que se introduce a petición, pero del demandado. Y en ella se expresa un hecho que anula, fíjate, la pretensión que el actor indicó en la intentio. Y entonces suele la excepción, esta parte, esta cláusula la excepción es la cláusula que se introduce a petición del demandado, y entonces puede siempre esta cláusula iba precedida de la frase a no ser que. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si el actor reclama como suya una cosa que vendió al demandado, en la intentio se diría, si resulta que el actor es propietario civil de X cosa, y seguiría luego la excepción, que la excepción esta o la excepción ha sido o va a ser introducida a petición del demandado. Entonces va a decir, a no ser que la hubiera vendido y entregado al demandado, porque pudiera ser que la hubiera vendido y entregado al demandado. Y el efecto de la excepción es hacer que el demandado salga absuelto si prueba el hecho que la constituye. Porque pudiera ser que así fuera, ¿verdad? Y eso ya era cosa del demandado poner o no poner esto. Fíjate que con respecto a esto de la excepción, que sí quisiera hacer yo un paréntesis de reflexión aquí con respecto a porque es una parte importante de nuestros, bueno, yo creo que del conocimiento. Mira, yo varias veces me he referido a que es importante que uno en este curso comprenda las instituciones jurídicas, que para eso es que nosotros estudiamos este curso, para tratar de comprender las instituciones jurídicas, pero no las de hace 2000 y feria de años, sino que el analizar lo que se vivió ahí en el derecho romano
sirva como una orientación por comprender el origen de las instituciones que hoy tenemos. Y eso es lo que va a hacer la diferencia, porque no serviría de mucho que nosotros estuviéramos viendo nombres y fechas y cosas, o quiénes fueron los glosadores y los no sé quiénes, porque eso no nos va a dejar nada. Lo que nos va a servir a nosotros es poder identificar el origen de nuestras instituciones jurídicas, pero de hoy. Eso es lo que uno busca. Y por eso es que voy a hacer, ahorita estoy buscando, les voy a buscar, vamos a ver, un par de cosas aquí que les quiero mostrar para que me entiendan este comentario. Fíjense, cuando yo, igual que ustedes, estudié en esta facultad allá por la década de los 80s, y tuve a principios de los 90s, llevé mi primera clase de Derecho Procesal, me recuerdo, de Procesal Civil. Y francamente, cuando uno escucha que ya se acercan esos cursos procesales, entonces uno dice, pues, pensaba en que en mi familia, que mi mamá se llamaba Cristi, entonces que dijeran los vecinos, miren, el hijo de doña Cristi ya está cerrando ahí la carrera, o ya sabían que estudiaba Derecho y que no sé qué. Yo ya me decía al estudiar los cursos procesales, pues ya me sentía yo emocionado porque creía yo que se iba avecinando el fin de la carrera. Dice, ahorita sí ya estoy aprendiendo. Y fue una gran frustración, tú, que en Derecho Procesal Civil, que me asigné en una sección en donde daba clases un reconocido magistrado de ese tiempo. No sé si era magistrado de sala o de la Corte Suprema, pero era un hombre grande, grande de tamaño y también de edad un poquito. Pero mira, es una gran decepción, tú, porque ese sujeto podría haber sido tal vez un jurista, o no sé si por cuello o cómo fue que llegó ahí, pero de profesor no tenía nada, tú. Por eso quise poner ahorita mi cámara para que tú vieras, porque la verdad es que a veces quedan grabadas las cosas y para que no esconderse uno cuando uno quiere decir las cosas de frente. Mira, era un inútil ese sujeto. Y te digo porque, al igual que ustedes, yo también tenía una condición de ser trabajador. Yo llegaba de trabajar, pero trabajaba en una entidad que tenía algún renombre, pero yo era contador, yo era contable, y entonces no miraba cosas de derecho, ni mi mundo tampoco había sido afectado porque algún familiar hubiese estudiado derecho o algo así. Entonces, todo para mí era nuevo, y fíjate que qué decepción, porque con ese sujeto yo, la verdad es que no aprendí absolutamente nada. Y pude tener el parámetro de que no había aprendido cuando, al repetir el curso en una escuela de vacaciones, bueno, ni lo repetí, pero en una escuela de vacaciones me parece que fue, ya tuve a una profesora que dio, no, ese curso sí lo repetí, tú. Y ya tuve a una profesora que me dio ese curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, y qué diferente fue cuando me di cuenta de que eso era como que se me hubiera encendido una luz, porque ella sí explicaba las instituciones. Y entonces pude aprender esto. Mira, todo esto como precedente para decirte lo importante que es este curso. Porque ahorita ustedes, ¿en qué semestre están, jóvenes? Ahorita ustedes están en Segundo semestre. segundo semestre. Fíjate que esto que vemos ahorita, que les voy a explicar, yo lo vi en séptimo, pero no aprendí. Yo solo oía que mencionaban las cosas y
Ana, no me enteraba porque no tenía manera. Tal vez los muchachos que trabajaban con abogados o cuyos familiares tal vez eran abogados podrían haber entendido algo de eso, porque indudablemente hubo gente que ganó, pero aquel profesor inútil, tú, fíjate que me retrasó a mí un año en mi carrera porque no, sinceramente no le atiné, no me enteré nunca de lo siguiente. Mira, te explico ahorita cómo es la cosa. Porque nosotros hemos explicado en este curso qué es la acción. Nosotros sabemos que la acción, quedamos el otro día, en que es la facultad que tiene una persona de acudir ante el órgano jurisdiccional para solicitar que se le tutele un derecho que él considera que le asiste, ¿verdad? Eso que vamos, esa es la acción. Quiere decir que a través de la acción, la persona que se ve reducida a sus derechos, los derechos que están contenidos en las normas jurídicas y que le protegen, no se están cumpliendo, tiene necesidad de ir y demandar, ¿verdad? Va y demanda a través de la acción. Pero esa es la institución, el instituto es la acción. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa entonces? Todo lo que he dicho como precedente para esto, les voy a compartir mi pantalla. ¿Qué es lo que pasa con el demandado? ¿Qué puede él? No estoy compartiendo todavía, ¿verdad? Ahorita voy. ¿Qué es lo que pasa con el demandado? Tú, porque fíjate que el actor puede venir y demandar, pues ya vimos que tiene la acción. Es una institución del derecho procesal civil. Pero, ¿y el demandado cómo se defiende? Porque él no puede decir, fíjese que son mentiras, señor juez. Todo lo que él está diciendo, no. Bueno, de hecho, se quiere oponer, el demandado tiene que oponerse de algo. Pero ¿cómo hace? ¿Cuál es la institución? ¿Cuál es el instituto que le permite a él poderse defender? Y entonces, todo lo que te he dicho como precedente para explicarte que eso es la excepción. La excepción aquí la vemos nosotros como parte de la fórmula que surgió en el derecho romano y que servía para que se tratara de anular la pretensión que el actor había indicado en su intentio. Y precisamente la excepción es la institución procesal que nosotros nos sirve para defender, porque nosotros como abogados debemos defender cuando llega una persona a decir, fíjese que me demandaron en tal cosa, me demandaron por tal otra, ¿y cómo va a ser uno para personarse y decir que su demandado pues no es responsable de lo que se les indica, no es responsable de esa acción que ha solicitado o que ha interpuesto la demanda el actor? ¿Cómo hace uno? La respuesta es la institución de la excepción, porque es a través de la excepción que surge del derecho romano y ahora nosotros la tenemos en los institutos procesales contenidos en nuestra legislación. Mira, aquí, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil, este es el Código Procesal Civil y Mercantil, podemos ver nosotros la excepción, mira, vamos a ver, aquí está. Pueden las partes dentro de los términos señalados en el artículo alegar nuevas excepciones, nacidas después de contestar la demanda y pedir, porque las excepciones son eso, son formas, es la forma que tiene el medio que tiene el demandado para defenderse. Y tanto es así que al principio nosotros podemos ver aquí en las excepciones, mira todo lo que se dice, demanda las excepciones,
¿Ves tú todo esto? Cumplimiento de las resoluciones. Bueno, esa no es la excepción. Pero aquí desde el mismísimo principio de las... ¿dónde está? El 116, me recuerdo que contiene las excepciones, pero para no ir a hacer tanto. Aquí está la manera, cuando dice, voy a regresar un poquito, actitud del demandado. Y entonces, cuando alguien es demandado en juicio, pues solo puede mostrar determinadas actitudes. Puede decir, yo no me presento a eso, pero ahí le va a ir mal porque ya ha sido notificado y como consecuencia de la notificación ha quedado emplazado. Y eso del emplazamiento tiene la consecuencia de atarlo a juicio. Así que él, de hecho, pudiera no asistir al juicio, pero entonces lo que va a pasar es que va a ser llevado, si el, como dice aquí, mira, si el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía. Por supuesto, a solicitud de parte, porque en derecho civil todo es a solicitud de parte. Pudiera no presentarse el demandado al juicio, pero si el interesado no dice no, que se le declare rebeldía, el juzgado sabe que le tiene, por la ley dice que en rebeldía, pero como la ley lo que dice que es a solicitud de parte, no le declararía la rebeldía, hay que pedirla. Entonces, fíjate que la consecuencia de la rebeldía es que no pueda el demandado presentar pruebas, no va a poder decir nada, no va, y entonces, aunque después se apersone el juicio, lo único efecto de que si no se apersona en tiempo, de todas maneras, si ya fue declarado rebelde, lo que va a suceder es que solo para los efectos de las notificaciones le van a notificar, pero ya no tendría mayor sentido porque ya fue declarado rebelde y eso no se lo puede quitar, no va a poder presentar prueba, contrario, ni nada de eso. O sea que el emplazamiento es jodido porque si ya fue notificado, el demandado queda emplazado y apuro tuvo, debe comparecer. El asunto es que, digamos que comparece. Aquí están los efectos de la rebeldía, que es lo que te expliqué. Pudiera ser que, por otro lado, una vez notificado el demandado, se allanara, quiere decir que acepte la demanda y dice, sí, yo, bueno, esto y lo otro, y está bien, acepto, y ahí se termina. Pero pudiera ser que se quiera defender, que ahí es donde a lo que vamos ahora. Porque, ¿cómo se va a defender? Y ves tú que aquí hay unas cosas que se llaman excepciones previas. Porque estas ya son medios que la ley le proporciona al demandado para que se defienda. Y estas sirven para depurar el proceso, pero puede ser que si alguna de estas pegara, de una vez se cae la demanda. Por ejemplo, la incompetencia, la excepción previa de incompetencia, la excepción previa de litispendencia, la incompetencia es que no es competente, no hay competencia para poder seguir el juicio. La litispendencia es que hay juicios pendientes o primero se deben resolver. La demanda defectuosa porque la demanda es defectuosa o tiene errores la demanda. Falta de capacidad legal, que no tiene capacidad la persona para demandar, la falta de personalidad, cuando se demanda y el demandado dice, pues no soy yo, o algo pasó, en realidad hay cosas ahí que hoy estaba platicando precisamente con eso de la personalidad desfregado, porque me recuerdo que en una ocasión llevé un juicio ejecutivo en la vía de apremio en contra de un sujeto. Y pues yo me recuerdo que eso era en la vía de apremio. Había el objeto de la litis era la recuperación de una buena suma de dinero y la garantía era un edificio en la zona 10. Esa era
la garantía hipotecaria y entonces, pues después de hacer las anotaciones y cuando ya demandé, pues fue notificado el deudor y el demandado fue notificado y al momento de comparecer y evacuar su audiencia, quiso defenderse. Pero fíjate tú que hubo una situación interesante porque pasó lo siguiente. Ahí él se quiso defender, pero lo malo fue que no puso bien su nombre, porque él me recuerdo que se llamaba Jorge Eduardo XX, ¿verdad? Y yo no sé, el abogado que le defendía, fíjate, pobre, porque fue un error de teclazo tal vez, pero puso, al contestar la demanda, le puso Jorge Edurardo. Y entonces ahí cuando yo vi la notificación que le habían dado trámite, me opuse ahora por una... No aquí, porque yo al identificarlo puse una nulidad, porque no le tenían que haber dado trámite a su participación, porque Edurardo no era ninguna... Eduardo se llamaba el demandado, no tenían por qué haberle dado como su respuesta ni participación en el juicio ahí. Entonces ya cuando resolvieron eso, fue declarado rebelde el demandado, ahí fue al revés. Bien, así que aquí pueden ustedes darse cuenta, todas estas son que taxativamente quiere decir que ya está ahí tipificadas las excepciones que se pueden interponer como previas, porque ya están señaladas ahí, ya están en el catálogo de la ley. Pero también hay otras excepciones, como las que sirven cuando se va a resolver las excepciones, se llaman, estas como son excepciones previas, se resuelven en la primera instancia, se pueden llevar a través de los incidentes, pero las excepciones de fondo se llaman excepciones perentorias y esas tratan de destruir el objeto de la demanda. Las excepciones perentorias atacan el fondo del asunto. Aquí ves tú cómo se dice en el 120 el momento de interponer las excepciones previas, ¿verdad? Y el trámite es el de los incidentes de la ley del organismo judicial y es apelable. Y aquí está la resolución, lo puedes ver después. Y luego está... Licenciado, ¿sí? licenciado, una pregunta. ¿Cuándo se puede o cuántas veces puede faltar una persona, el demandado, a un juicio antes de pedir la rebeldía? ¿Cuántas ¿Cómo? veces puede no presentarse a Bueno, una citación? Bueno, depende porque mira, él puede excusarse por enfermedad, ¿verdad? Y él puede excusarse por enfermedad, pero esa excusa de no presentarse la puede acreditar dentro de las 24 horas siguientes con la correspondiente nota y se le fija otra audiencia. Pero puede pasar así otra vez y otra vez, ¿verdad? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento puede venir y dar la rebeldía? Pues es que rebeldía ahí solamente que el juez depende de las circunstancias del caso, porque yo me recuerdo que por enfermedad pueden excusarse una sola vez, pero yo me recuerdo que en más de alguna ocasión en civil pueden ser varias veces antes de que se resuelva que eso tú no habría un límite para poderlo establecer si la situación es que se le aperciba. Déjame revisar eso porque yo mismo me recuerdo que llevé un juicio de una persona que cuando era citada, precisamente a ella le querían hacer estaba citada a una declaración de parte y reconocimiento de documentos y hechos personales conducentes y yo a ella la estuve excusando y no fue una vez, como 5 veces. Hasta que primero se solucionó el asunto que ella compareciera, fíjate.
pero de hecho puede ser tantas veces como si la persona está enferma, tendría que nombrar un representante. Pueden apercibir en ese sentido, ¿verdad? Si percibe en la... Pero toda esa solicitud de parte, porque eso es el asunto. Que la ley puede decir que se presenten solo, que se excusen una sola vez o dos veces, pero si esa petición de partes, tiene que solicitar la parte que en virtud de las reiteradas faltas por motivos de salud de la parte demandada, que se le ordene nombrar un representante. Y así lo hacen. De hecho, creo recordar que así está en una disposición que ahorita no lo tengo a mano y me llevaría un poquito más a explicártelo. No podría, tal vez en la próxima clase te lo digo para beneficiar el punto que hoy tenemos, pero ya te lo voy a decir yo específicamente con el artículo en la próxima clase. Muchas gracias, licenciado. Vaya, mientras tanto, sí hay que tener presente en ese caso que señala la dama, que todo en derecho civil hay un principio que se denomina dispositivo. Por virtud de ese principio dispositivo del derecho civil, cualquier cosa que esté en la ley, aunque lo ordene la ley, y que sea una diligencia que deba, o una resolución que deba disponer el juzgado, lo debe solicitar la parte interesada, porque el juzgado de oficio no va a ser, ¿cómo sería la expresión? No va a hacer algo, no va a hacer nada, o no va a hacer algo. No va a tomar la acción si, no va a tomar acción si uno no lo solicita. Eso es, y en ese caso, digamos, si las partes se están excusando ya una vez, dos veces, hay que pedirle al juzgado que la parte esta nombre un representante legal o se le declare rebelde. O sea que en el caso, licenciado, en el caso de cualquier asunto civil, si el actor, el demandante, no pide que se haga, aunque el juzgado sepa o mire la ventaja que tiene, no lo haría hasta que haya una petición. Sí, así es. Por ejemplo, aquí tú ves ahí dice apertura a prueba. Hay una parte en la que se puede abrir a prueba porque terminan el plazo o el periodo probatorio, ¿verdad? Que es por 8 días y a los 8 días uno sabe que expiró el periodo probatorio. Entonces uno debe solicitar que se cierre ese periodo de las pruebas. Cuando ese lo debe uno solicitar, ¿verdad? Por el estado que guardan los autos y siendo el momento procesal oportuno, que se declare cerrada la parte del periodo probatorio, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, como ya aquí, en oficio, de oficio ya solo sería en los casos penales. De oficio en laboral es impulsado de oficio. En algunas cosas en penal hay que solicitarlas también. Oh, en penal, o sea, en penal hay unas que no. Es que lo que pasa es que en el caso de lo penal, como está el Ministerio Público, él es la parte querellante, aunque el denunciante no siga, el Ministerio Público actúa como querellante, por eso siempre hay una parte pidiente en algunos casos. Eso sí es cierto. A eso se refieren cuando siguen de oficio la parte penal, porque el Ministerio Público es quien funciona como querellante. Y en el caso de lo laboral, igual, el Ministerio de Trabajo que es quien funciona como querellante. Bueno, así es formalmente, porque la ley dispone eso. Pero, por ejemplo, nunca he visto yo a la inspección de trabajo en algún proceso. Aunque es parte, pero nunca está. Entonces, lo cierto es que siempre tiene que tener los interesados el control, ¿verdad? Y tratar de llevar un control de sus cosas. Vean, aquí ya nos salimos un poquito del caso, pero lo que todo lo que hemos visto era básicamente para hacer mención de que ¿en dónde estábamos? De la excepción, ¿verdad? Esto es una parte importante
de la estructura jurídica que dejó el derecho romano, porque la excepción es la institución que utiliza el demandado para defenderse. En otras palabras, lo que constituye la acción para el actor, que es un medio de participación y que le hace sentido en el juicio, es la excepción para el demandado. A través de la excepción es que el demandado ejerce su derecho de defensa. No, porque tiene que haber una institución, un recurso técnico, por decirlo así, una herramienta técnica a través de la cual se defienda, así como existe la herramienta, el instituto de la ley que sirve para accionar, pues así debe existir el instituto de la ley para poderse defender, y en este caso es la excepción, así se llama. A través de las excepciones se defiende el demandado. Eso lo aprendí yo lamentablemente hasta cuando repetí el curso de procesal civil y mercantil. Ustedes tienen ya la oportunidad de saberlo en segundo semestre. Porque uno no entiende, uno no puede nada más decir, son mentiras. Eso que vino a decir el actor, no puede uno poner así un memorial, ¿verdad? Uno debería decir, bueno, interpongo, fíjate cómo hacía, no se puede poner en un memorial, señor juez, vengo a decir que son mentiras todo lo dicho por la persona demandante. No puede poner así. ¿Qué es lo que pone el abogado? Objeto de la comparecencia, comparezco ante ese honorable juzgado a interponer la excepción perentoria de falta de veracidad de los elementos fácticos en que se funda la acción. Es lo mismo, pero ya ves. Y es una excepción. Perentoria se le llama porque hay excepciones previas, como las que te mostré ahí en el 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son las que sirven para depurar el proceso. Esas son excepciones que ya están tasadas, que ya están taxativamente ahí en la ley puestas porque tienen su nombre, están nominadas, se llama. Pero las excepciones perentorias, que son las que sirven para atacar el fondo del asunto, no están nominadas porque no es mágico el legislador para saber qué en cada caso se vaya a dar, ¿verdad? Entonces, las excepciones perentorias las debe nominar el demandado. Quiere decir que el abogado defensor va a poner en función de lo que se esté planteando el nombre de la excepción. Así como te digo yo, pudiera ser que alguien lo estén acusando de haberse apropiado de estar usurpando, digamos, ¿verdad? Tener en posesión una finca que no es de su propiedad y que no la quiere entregar. Pero entonces en la excepción perentoria, como esa es la que se va a resolver en sentencia se resuelven las excepciones perentorias, se pondría así, era falta de veracidad de los elementos fácticos, o sea, de los hechos que relaciona el actor en su escrito de tal fecha. Y así es como le puso, entonces ese es el nombre de la excepción. Es la manera entonces de defenderse que tienen los demandados, surge aquí en el derecho romano. Y eso va a ser lo que le sirva a uno para defender en el futuro las posiciones de sus clientes, ¿verdad? Aquí ya ves que lo estudiamos en relación a la excepción, es la cláusula que se introduce en la fórmula a petición del demandado y en ella mira, cabalmente se expresa un hecho que anula la pretensión del actor. Pero eso es solo la declaración, Esa es solo la declaración que queda escrita ahí en la fórmula. ¿Qué va a tener que hacer el demandado con la excepción? Probarla, ¿verdad? Porque
el demandado, el actor, su acción, la intentio tiene, que se materializa en la fórmula a través de la intentio, él va a tener que probar esa hipótesis. ¿Cómo la va a tener? Con elementos de prueba, con testigos, con documentos, con peritajes, con reconocimientos, lo que sea, pero con pruebas. Es a través de pruebas que se demuestra. ¿Por qué lo hace el actor cuando está demandando? Porque, como la ley establece, el que pretende algo debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. En cambio, aquí, en la excepción, el que se defiende, ¿qué tiene que probar? Tiene que probar los hechos extintivos que anulen la pretensión del actor. Los hechos ¿Y será que en ese tiempo, licenciado, daban recibos por alguna compraventa o por algún... Ay, sí que, mira que eso es lo que fuera yo mágico, pero no te podría yo decir. Pero evidentemente algunas cosas tendrían, ¿verdad? Porque... testigos. Porque mira, ¿de qué tiempos? Sobre todo en los tiempos lejanos, nosotros sabemos por cultura general que el comercio, la forma de entenderse de las personas era a través del intercambio, ¿verdad? Del trueque. Regularmente así era. Y si no había eso, tuvo que haber existido alguna contraprestación. Pero lo que siempre ha abogado la gente es, como ya vimos nosotros en estas clases anteriormente, el jurar o el prometer cosas, y cuando no, el allanarse, el asistirse, perdón, de algún decir de alguien que vio, o que le haga la campaña de ir a decir que él vio, porque la verdad es que siempre ha sido el ser humano al fregado, tú, ¿verdad? Es que eso es lo que yo veo, póngase en mi imaginación, en mi cabeza, cómo me pasa la película de esto. Digamos, en la excepción, venía el demandado y decía, bueno, yo ocupé el terreno porque yo lo alquilé y le pagué tantos denarios o sextenios a cláusulo primero, ¿verdad? Y viene este cláusulo, ya se gastó el dinero y dice, no, voy a sacar a este de acá porque ya no lo quiero acá. Entonces llega y interpone la acción. Viene el juez y toda la cosa y empieza a comparecer. Si no hay recibo, no hay cómo. Tendría que ser por medio, me imagino yo, por medio de algún testigo. Pero si cláusulo, el dueño de los terrenos, es más adinerado y le paga un par de testigos falsos y el otro no tiene cómo comprobar que sí dio la plata. Pues sí, eso sí. Mira, es que la ley siempre ha sido tela de araña también, tú, como decía alguien, ¿verdad? La ley siempre ha sido tela de araña y eso no es nuevo porque siempre ha existido eso. Decían que es tela de araña porque atrapa al bicho chico, pero el grande se la lleva. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Pero bueno, quedémonos hoy con estas situaciones por aquí, porque de todas maneras, mira, nosotros, yo me recuerdo mucho de un amigo mío que se llamaba Landelino, que él decía en sus clases, miren, jóvenes, es que lo que pasa, bueno, él era profesor de Derecho Laboral, y ya ves que siempre en los procesos laborales, todo está regulado en la ley, los plazos pero me acuerdo que le decían al licenciado, pero así no pasa en la práctica, le decían, porque en la práctica no sé qué. Y una vez aquel les dijo, es que miren, pero es que nosotros, los profesores, tenemos que enseñar lo que la ley, la doctrina regulan, lo que la doctrina enseña. Por eso es que somos nosotros profesores, para enseñarles conforme a la ley. Eso es lo que nosotros hacemos. Por supuesto, en la práctica son otras cosas, pero de eso sí nosotros no podemos enseñar. Eso es la situación. Así que con estas palabras los voy a despedir esta noche y quedamos citados para el próximo, ¿cuándo nos toca? El miércoles. El miércoles ya, ojalá les pueda dar el contenido de
esa instrucción ya se las haya yo publicado. Y ¿qué instrucción? Para que ustedes lean y se impongan sobre un tema que tiene que ver con las acciones. Se los voy a tratar de detallar el próximo miércoles. Por hoy, solo que tengan feliz noche, que descansen. Gracias por su atención y espero que la clase siempre sea provechosa. Nos vemos el miércoles. Primero Dios. Feliz noche, Lick. Buenas noches.